Imaginad que me invento un operador que va a ser muy raro si no lo habéis visto nunca, pero es lo típico que se usa en los libros de mecánica cuántica, que es el siguiente trasto. Voy a llamar a esto trasto momentáneamente, luego ya le daré un nombre mejor. Imaginad que defino una cosa así rarísima, que es la integral con respecto de x de el ket x y el bra x. Claro, ¿esto tiene sentido definirlo? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hace el trasto este sobre una función. Bueno, según la definición, tendríamos que poner esto aquí y todo esto aplicado sobre la función psi. Y si esto lo interpretamos momentáneamente como si fuera una suma ordinaria, desde n igual a 2, por ejemplo, de vectores, ¿no? Imaginad que fueran estos vectores, o sea, esto sería algo así como el vector 1, 1 más, vector no, ket 1 bra 1, ket 2 bra 2. Pues si esto lo hacemos actuar sobre otro vector, el vector psi, pues esto sería el ket 1 y ahora 1 con esto, que es un producto escalar, más 2 por este, que es otro producto escalar, o sea, un número. Y esto, como son números, pues pueden ponerse delante, o sea, a la derecha o a la izquierda del vector. O sea que al final esta cosa multiplicado por este señor da esto. Y uno puede decir, bueno, ¿y esto qué es? Pues esto es precisamente el propio vector psi. Esto igual os parece muy raro, pero si lo hacemos en la notación y en el lenguaje habitual del colegio, esto es una tontería. O sea, parece más complicado por la notación, pero en realidad lo que estoy haciendo es lo siguiente. Si yo tengo un vector psi, por ejemplo el 3, 4, bueno, déjame incluso no poner psi para que no se confunda. Imagina que yo tengo un vector v que es el 4, 3. Vale, eso significa que es 4 veces el 1, 0 más 3 veces el 0, 1. Entonces, si yo hago el producto escalar de 1, 0 por v, pues fijaos que esto va a ser 4 veces el 1, 0 por 1, 0 más 3 veces el 1, 0 por 0, 1. Como estos dos vectores son ortogonales, esto va a dar 0 y esto va a dar 1 por 4, pues da 4. Y si hiciéramos lo mismo con el 0, 1, podríais comprobar que al final daría 3. Entonces, eso quiere decir que el vector v sería, en vez de poner 4, pues puedo poner esto, que es un número, multiplicado por este vector. Y lo mismo puedo hacer con el otro número, este 3, que es esto. De hecho, déjame borrar este paréntesis porque lo que hace es complicar más todo. Pero está claro que todo este rollo es una forma rara de expresar el vector v, el 4, 3. Ahora, si esto lo trasladamos a la notación de Dirac, pues v sería en esta notación pues el ket v. Luego, esto como es un producto escalar, significa que tenemos que poner el 1, 0. Entonces, si queréis, llamemos a este vector el ket 1 y a este vector, a todo esto, lo llamamos ket 2, por ponerle un nombre. Pues esto sería el producto escalar del ket 1 con el vector v. Esto es el ket 1 más el producto escalar del ket 2 con el vector v. Y esto es el ket 2, que es exactamente lo que tenemos aquí, que es exactamente igual a lo del principio. O sea, lo del principio es esto. O sea, esto. Por lo tanto, resulta que este operador extrañísimo y que he llamado trasto, en realidad es la identidad. Eso se ve muy fácil borrando los pasos intermedios y viendo lo que realmente da. Vemos que este trasto aplicado sobre un vector da el mismo vector. Luego, necesariamente, todo este trasto tiene que ser la identidad, que es lo que hace lo que no hace nada. La identidad sobre algo devuelve el mismo algo. Así que, siguiendo la analogía, está claro que esto de aquí es la identidad. Y hacer esto, expresar la identidad como esta integral y estas cosas raras, se llama hacer la resolución de la identidad. Así que en vez de llamarle trasto, le llamaremos identidad. Y si tienes curiosidad por saber cómo continuaría esto, bueno, pues esto continuaría
la integral con respecto de x, aquí tendríamos el ket x, y luego el producto escalar de x con esta señora, tal como hemos visto aquí arriba, es la propia función de onda. Y ahora ya esto es un número que lo puedo colocar a la izquierda, por tanto coloco este señor a la derecha. Y esto es una manera interesante de expresar el ket psi, que básicamente lo que nos está diciendo es que un vector es la suma de las componentes del vector en la base, en este caso x. O sea, esto sería la analogía de lo que hacemos siempre. Cuando tenemos un vector, pues hacemos la suma de las componentes de ese vector en una cierta base. Bueno, perdón, que estoy acostumbrado a poner esto, una cierta base, yo qué sé, i, por ejemplo. Esto es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que esta base es continua y esta base es discreta, y por eso en vez de un sumatorio pues ponemos una integral, pero es el mismo concepto. Así que apunto esto por aquí. Por cierto, si no se dice nada, esto siempre significa esto, a menos que se diga algo, ¿eh? Perfecto, y ahora que tenemos esto así ya explicado, pues normalmente a la base formada por todos los posibles vectores x, que son infinitos y continuos, porque x puede tomar cualquier valor real, pues esto se le llama normalmente representación en el espacio de posiciones. Perfecto, vamos ahora a ver qué pasa con el operador p. Vamos a hacerlo en una dimensión. Es decir, vamos a intentar buscar funciones que sean propias del operador. O sea, que menos i h barra, la derivada parcial de la función, sea igual a un cierto número, vamos a llamar de momento lambda, por la función. Entonces esto, como claramente es una ecuación del tipo que la derivada de una función igual o proporcional a la función, claramente esta función tendría que ser algún tipo de exponencial, ponle con un número bx. Así que sustituimos, hacemos la derivada de esta función y nos da a b elevado a bx, y si sustituimos tendremos menos i h barra por la derivada, que es a b elevado a bx igual a lambda elevado a bx. Podemos borrar a elevado a bx en ambos lados, por lo que si despejamos b nos va a dar lambda entre menos i h barra, o lo que es lo mismo, i lambda entre h barra. Por tanto, para que esta función sea propia, tenemos que poner aquí, en vez de b, pues i lambda entre h barra x. Y a puede ser cualquier cosa, cualquier constante. Entonces, en cuestión de unidades, tenemos que h barra tiene unidades de energía por tiempo, y como la energía tiene unidades de masa por longitud al cuadrado partido tiempo al cuadrado, y aquí tenemos una t, pues tiene unidades de masa longitud al cuadrado entre t. X tiene dimensiones de longitud, por tanto lambda x partido h barra debería tener unidades de las unidades de lambda, longitud, y dividido entre m l al cuadrado partido t, o sea que quedarían las dimensiones de lambda, aquí quedaría un tiempo por aquí arriba, una de las l se van y queda m partido l. Así que si deseamos que en la exponencial no haya unidades, esto implica que las unidades de lambda tienen que ser lo contrario de esto, o sea, m l partido t, y estos son precisamente las unidades del momento, que es masa por velocidad. Luego lambda es un momento lineal. Así que entonces podríamos escribir esta ecuación como que menos ih barra, la derivada con respecto de x de este tipo de funciones, y le vamos a asignar una letra p pequeñita para que quede claro que son funciones propias de este operador. Pues esto nos va a dar p, el número p, por la función propia. Y la función propia es una constante por e elevado a i p x partido h barra. Y aquí p es un número ordinario. Y aquí también. A veces se le pone el gorrito aquí por si hay confusión, para distinguir lo que es el número de lo que es el operador.
Entonces ahora vamos a imaginar que queremos hacer el producto escalar entre una de estas funciones propias con la función estar en la posición x, ¿vale? Según la definición de producto escalar, esto sería la integral entre menos infinito e infinito de estar en x. Entonces déjame poner aquí de nuevo estar en x0, en un punto en concreto, para que así pueda poner la integral de x, porque si no tendría que poner x', por aquello de las variables mudas, que he hablado ya repetidamente en un montón de sitios. Entonces este señor, ya sabéis, representa una delta centrada en x0 y debería ser un asterisco, pero es real, por lo tanto no hace falta. Y aquí tendríamos que poner la función en cuestión. Pero esto, como es una delta, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esto va a dar la función sustituyendo en vez de x, pues x0. O sea que miramos aquí y vemos que esto da a e elevado a i p x0 entre h barra. O sea que en general vemos que el producto escalar entre x y la función propia de p, esto es igual a una cierta constante que ahora determinaremos cuál es, e elevado a i p x partido h barra. Entonces, en la típica nomenclatura que se suele utilizar es, en vez de poner psi de p, mucha gente le pone directamente p. Y por tanto, aquí también lo pondríamos. Y básicamente esto lo que quiere decir es el producto escalar de una función que tiene un momento p bien definido, producto escalar una función que tenga la posición x bien definida. Vale, pues al igual que antes he dicho que la resolución de la identidad era esto, es decir, que puedo poner la identidad como la suma de estos vectores de la base de posiciones, lo podía hacer porque esto es una base completa del espacio de Hilbert. Pero ahora acabamos de encontrar otra base, la base de funciones propias de este operador. Luego también podría hacerse la misma historia pero con pes, porque para que esto lo podamos utilizar, la condición es que estos vectores tienen que ser una base completa del espacio y eso es una de las propiedades que se tienen de operadores autoadjuntos, que las funciones que conseguimos son base del espacio de Hilbert completo. Esto lo digo sin demostrar, pero digamos que es así. Entonces podemos hacer un truco. Imaginad que parto de este producto escalar, que es una forma rebuscada de poner psi de x, que es lo que he explicado hace un rato. Bueno, pues imaginad que introduzco la identidad por aquí en medio. Es decir, esta integral la pongo por aquí. Entonces, este señor, como depende de la variable x, que no tiene nada que ver con la variable de integración, puede entrar dentro de la integral, o lo que es lo mismo, la integral la podemos poner aquí fuera, que es como una especie de sumatorio, y nos quedaría este vector x multiplicado escalarmente con este vector p, y luego este vector p multiplicado escalarmente por el vector psi. Luego, por otro lado, tenemos que esta expresión ya sabemos lo que es precisamente esto. Luego podemos introducirlo, si queréis saco fuera la a, que es una constante, y me va a quedar la integral. Vuelvo a recordar que esto siempre es entre menos infinito e entre infinito, diferencial de p, y vamos a poner, si queréis, esta exponencial aquí a la derecha, porque esto ya son números, y lo que queda es el producto escalar de esta función por esta otra, que si queréis, al igual que esto lo hemos llamado psi de x, esto le podríamos llamar psi gorrito de p. Y gorrito significa que no es funcionalmente igual que esta. Por ejemplo, si esto fuera x al cuadrado, a lo mejor esto es seno de x, es decir, que funcionalmente no son la misma función, pero ponemos psi en el sentido de que estamos haciendo como una especie de cambio de base del mismo objeto. Esto igual ahora suena un poco raro, pero se entenderá enseguida. Y p, porque es que esto va a depender de la variable p. O sea que al final conseguimos que el principio de todo, que era esto, se convierte en todo esto. Así que lo vamos a hacer. Lo ponemos aquí arriba para que quede claro que la función de onda x se puede expresar como un número a constante, la integral entre menos infinito e infinito, diferencial de p, la función gorrito, que por cierto aquí he puesto tilde, de p, e elevado
a i px partido h barra. Esto supongo que ya os empieza a sonar un poco y efectivamente, si lo habéis averiguado, efectivamente esto tiene muchísimo que ver o se parece un montón a una transformada de Fourier, pero para que sea una transformada de Fourier tal como la conocemos nosotros, aquí debería aparecer algo así como e elevado a i kx. Por tanto, podemos asociar a k, la variable k, o la renombramos a p dividido entre h barra como k, y eso significa que diferencial de k será igual a diferencial de p partido h barra. Por lo tanto, psi de x sería igual a esta constante a por h barra, la integral desde menos infinito hasta infinito de k, psi de k elevado a i kx. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho al revés? Fijaos que nosotros hemos partido de este producto escalar y hemos empezado a hacer cosas y hemos llegado hasta aquí. ¿Qué hubiera pasado si partimos de el producto escalar de psi con p? Es decir, lo que hemos llamado psi gorrito de p. Bueno, si introducimos la identidad, esta vez vamos a introducir la identidad con respecto a las posiciones, así que nos quedaría la integral de x, ya lo pongo directamente, p x psi. Esto de aquí, fijaos que es lo contrario de esto, en el sentido de que está invertido de orden, pero no lo he dicho, pero lo digo en un momentito. Si hacemos el producto escalar de dos vectores, bueno, si lo hacemos en el ejemplo tonto de dos dimensiones y en plan discreto, tendríamos 1 asterisco u2 asterisco v1 v2 y esto nos daría 1 asterisco v1 más u2 asterisco v2. Y si hubiéramos hecho el producto al revés, o sea, v con u, nos hubiera dado pues lo mismo pero al revés. v1 asterisco u1 más v2 asterisco u2. Y esto es exactamente igual que esto, pero si hacemos el conjugado. Por lo tanto, conclusión, pues el producto escalar tiene esta propiedad, que si invertimos el orden, v, u, entonces tenemos que hacer el asterisco para que recobremos lo original. Esto es una propiedad del producto escalar de grados de libertad, pero trasladado a las funciones y al espacio de Hilbert de funciones, pues vamos a mantener esta propiedad. Por tanto, esto quiere decir que es lo mismo que xp, pero conjugado. Por lo tanto, esto será lo mismo que hay aquí, pero conjugado. Como todo es real, salvo la i. Bueno, la a puede ser compleja, pero vamos a tomar la real y no va a suponer ningún cambio en este caso. Así que esto será e elevado a menos i px partido h barra. O sea que nos quedaría, bueno, con la a, perdón. Por lo tanto, nos quedaría a la integral de x e elevado a menos i px partido h barra. Y luego esto es lo de antes, la propia función psi de x. Y si queréis podemos cambiarlo de orden para que nos recuerde aún más a una transformada de Fourier. Por lo tanto, en conclusión, partimos de esto y llegamos a esto. Y nuevamente hacemos el cambio de variable p h barra igual a k, pero como ahora la x no es, o sea, la p no es la variable, pues se queda exactamente igual. Así que simplemente aquí lo único que vamos a tener es kx y aquí simplemente pues en función de k. Y tenemos que, para relacionar ya todo esto, necesitamos, bueno, por cierto, aquí falta el menos infinito, infinito. Vale, pues para cuadrarlo todo necesitamos saber cuánto tiene que valer la a para que quede todo como tiene que ser. Así que lo que vamos a hacer simplemente es insertar en esta expresión de aquí, vamos a insertar lo que es psi de x. ¿Y qué es psi de x? Pues esto. Pero con cuidado porque estamos introduciendo una k donde antes no había nada y ya había una k. Ahora estamos haciendo la integral con una nueva k, por tanto esta k tiene que ser prima o algo así.
O sea, tiene que ser otro índice mudo. Entonces, si hacemos esto, al final vemos que psi gorrito de k va a ser igual a por a, o sea, es decir, a al cuadrado, esta h barra, tendremos la integral desde menos infinito hasta infinito, diferencial de x, la integral desde menos infinito hasta infinito de k', tendremos la función gorrito k' y tendremos e elevado a y k' menos kx. Entonces, si movemos esto hacia la izquierda y esto a la derecha, esto lo podemos hacer porque estas dos variables no están relacionadas y además esta señora solo depende de k', por lo tanto puede salir fuera de la integral con respecto de x. Y esto, la ventaja que tiene es que esto os recordará, como no puede ser de otra manera, a una delta de Dirac. Recordad que una delta de Dirac de una caja de zapatos es igual a 1 partido 2pi, la integral desde menos infinito hasta infinito de k elevado a i k y la caja de zapatos. Pero puede ser k o también puede ser z o i o como queramos llamar a esto. Así que para que se parezca a lo que tenemos aquí, pues si queréis le llamamos x. Pero insisto que es una variable muda que podemos llamar como sea y eso igualmente va a dar una delta. La delta de la caja de zapatos. ¿Quién hace de caja de zapatos aquí? Pues esta señora. Por lo tanto, y como el 2pi no está, pues quiere decir que esto va a dar 2pi por la delta de la caja de zapatos. Así que desaparece esta integral y nos aparece esta delta. Y ahora esto está chupado porque esta integral es inmediata. Simplemente tenemos que cambiar donde había una k', ahora pondremos una k y desaparece la integral. Perfecto. Y ahora sí que tenemos un criterio para elegir la a, porque, claro, fijaos que aquí tenemos una función y aquí tenemos la misma función. Y está claro que, que la función tiene que ser igual a ella y no a ella multiplicada por algo. Por tanto, eso no queda más remedio que a al cuadrado por h barra por 2pi tiene que ser necesariamente 1 y por suerte lo podemos elegir porque a puede ser cualquier cosa. Fijaos que antes habíamos dicho eso, que a no importa si vale 7, 4 o 23. Lo hemos visto al resolver esta ecuación diferencial de antes, ¿no? Bueno, pues es conveniente elegirlo, o bueno, conveniente no, obligatorio elegirla como 1 partido raíz de 2pi h barra. Así que tenemos que actualizar esta definición, borramos la a y actualizamos 1 partido raíz de 2pi h barra. Actualizamos esto también. Esto quiere decir que la señora gorrito de k será igual a, fijaos que aquí hay una a, pues será la integral desde menos infinito hasta infinito de x partido raíz de 2pi h barra, la función ordinaria, elevado a menos i kx, y luego, si actualizamos esto, pues sería la función es igual a h barra raíz 2pi h barra menos infinito más infinito de k psi k e elevado a i kx. Pero como aquí hay una, digamos, falta de simetría, pues quizá eso nos invita a pensar que es mejor recobrar lo que habíamos hecho antes, que si os acordáis habíamos dicho que la k era igual a p partido h barra. Por lo tanto, si esta h barra la ponemos aquí, significa que cuando hagamos el diferencial nos queda esto. Eso significa que h barra diferencial de k lo podemos escribir como diferencial de p y entonces ya nos queda mucho más simétrico y bonito todo poniendo diferencial de p con el mismo factor y aquí la función dependiendo de p y aquí recobrando pues lo que es la k, que es p partido h barra x, y para ser aún más armoniosos y simétricos pues podemos poner en vez de k lo mismo, p x partido h barra, y aquí no hace falta cambiar nada porque la variable es x. Pues lo que acabamos de hacer ahora mismo con todo este follón
que hay que hacer una vez en la vida es que si hacemos la transformada de Fourier definida de esta manera de la función de onda, obtenemos una nueva función de onda, por cierto, déjame poner aquí P, cuyas variables son P y P son números, y esto lo que significa básicamente es que estamos poniendo nuestra función en función de los momentos que tiene y no como aquí que estaríamos poniendo la función en función de las posiciones en las que puede estar. O lo que es equivalente, que la función de onda se puede poner como un sumatorio, digamos, como este sumatorio, por así decirlo. Entonces, para acabar de entender, si es que si a lo mejor he sido un poco difuso, o sea, fijaos, imaginad que ponemos esto aquí. Voy a tratar de explicar esto en plan de estar por casa. A ver, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, pues imaginad que esto son como vectores de la base, de una cierta base. Vale, pues esto lo que quiere decir es que un vector cualquiera lo puedo poner como suma de las componentes de ese vector en la base esa en cuestión. Quiere decir esto simplemente. Lo que pasa es que esta base es lo que nosotros hemos dicho, aquellas funciones que son propias del operador P. Y por tanto quiere decir que cada una de estas funciones representa el hecho de que una partícula tenga un momento P bien definido. O sea, solo estamos haciendo eso. Y podemos interpretar, si queréis, este producto como lo que podríamos llamar en álgebra normal y corriente como la matriz cambio de base. Entonces, según qué problemas, pues es mucho mejor trabajar en la base de momentos, que sería esta, o a veces es mucho mejor trabajar en la base de posiciones. Entonces, en teoría cuántica de campos, para las colisiones de partículas va a ser mucho mejor trabajar en el espacio de momentos. Vale, y para acabar este vídeo vamos a hacer una aplicación de todo esto para que veáis la utilidad, porque si no son solo definiciones y llevo ya un rato largo solo poniendo fórmulas, historias y no poniendo ningún ejemplo. Yo creo que un ejemplo muy interesante, de hecho creo que voy a borrar esto y lo iré poniendo a medida que lo necesite, simplemente para aligerar un poquito el espacio. Vale. Muy bien, pues vamos a poner un ejemplo para ilustrar todos los conceptos que hemos estado viendo. Y va a ser un ejemplo lo suficientemente sencillo para que lo podamos resolver fácilmente, pero lo suficientemente interesante como para ver cosas muy interesantes de la cuántica. Vamos a imaginar que tenemos una partícula de masa m, pero que está obligada a moverse en un círculo. Este círculo vamos a imaginar que tiene radio r constante, fijo, r mayúscula, y evidentemente aquí no hay gravedad ni nada de eso. Simplemente es como una partícula más o menos... Bueno, déjame dibujar esto mejor. Vale, ahora el dibujo ha mejorado un poco. Pues bien, como decía, aquí no hay gravedad ni nada de eso. Esto tenemos que pensarlo como una partícula que es casi libre, lo único que está obligada a moverse en este círculo de radio R. Entonces, si uno quisiera resolver este problema, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué significa resolver el problema cuánticamente? Esto es lo primero que hay que preguntarse. Pues bien, resolver el problema cuánticamente quiere decir básicamente, como mínimo, hallar funciones de onda que describan las probabilidades que tiene esta partícula de estar aquí o aquí o aquí o en cualquier sitio. Y luego, por ejemplo, saber las posibles energías que puede tener esa señora, quizá los posibles momentos que pueda tener, etc. Es decir, hallar toda la información posible de los observables estándar. Por ejemplo, otro observable sería el momento angular. Digamos que las posibles energías, momentos y momento angular podría incluso parecerse a la mecánica clásica. Lo que lo diferencia, en cierta manera, son dos cosas. Uno, que estamos hablando de probabilidades de estar aquí o allá, o de tener esta energía o la otra. Y luego la diferencia sustancial es que, como vamos a ver en este ejemplo, estas magnitudes no pueden ser cualquiera, sino que están cuantizadas, y eso significa que no puede tomar un rango continuo de valores, sino solo diferentes valores posibles. ¿Vale? Pues esto es lo que vamos a ver en este ejemplo. Entonces podemos plantear la ecuación global, o sea, es decir, la ecuación dependiente del tiempo, y aquí pondremos el hamiltoniano,
y aquí la función de onda. Entonces, ¿cuánto es o cuánto vale el hamiltoniano en esta circunstancia? Bueno, según os he dicho en minutos anteriores, el hamiltoniano lo podemos considerar como el operador menos h barra cuadrado partido 2m, el laplaciano, más la energía potencial. Pero en este ejemplo sencillo la energía potencial es cero porque no sufre ninguna fuerza. Alguien podría estar pensando que efectivamente sufre una fuerza, porque este círculo le está obligando a girar y entonces todos sabemos que actuaría la fuerza centrípeta y cosas así. Lo que pasa es que cuando digo que el potencial es cero me refiero a que no hay ninguna fuerza que no sean las fuerzas de ligadura. Entonces, en ese contexto, cuando las únicas fuerzas que hay son de ligadura, entonces decimos que no hay ninguna fuerza, entre comillas. O equivalentemente decir que el potencial es cero. Por tanto, en este ejemplo sencillo, el hamiltoniano sería este, y por tanto, la ecuación completa que tenemos que resolver es esta de aquí. Lo que pasa es que si decimos esto solo y no decimos nada más, estaremos incurriendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque tal como está puesta esta ecuación, esto vale para una partícula libre que se mueva libremente por ahí por el espacio y también para una partícula que se mueva en un círculo o una partícula que se mueva en un alambre de esta forma. Es decir, dicho de otra manera, no estamos diciendo en ningún momento en esta ecuación que tiene la restricción de moverse en un círculo. Entonces hay muchas maneras de introducir esa ligadura. Una de ellas sería, por ejemplo, escoger el laplaciano en coordenadas esféricas e imponer que el radio es constante y que uno de los ángulos θ es igual a pi medios y solo queda un ángulo libre. Recordad que en coordenadas esféricas, si esto es el eje X, esto es el eje Y y esto es el eje Z, esto sería el ángulo θ y esto sería el ángulo phi y la longitud de esta línea sería r. Entonces, si imaginamos que este círculo descansa en el plano XY, entonces el único ángulo que varía es este, porque este de aquí, si está en el plano XY, pues valdrá 90 grados, o sea, pi medios, y r será fijo. Entonces podríamos ir a una tabla de laplacianos en diferentes coordenadas y copiar este laplaciano en esas coordenadas y los términos en donde apareciera parcial de r o parcial de θ, simplemente cancelarlos para obligar a que solo se mueva aquí en el plano XY. Esto ciertamente es una opción y si lo hiciéramos, el laplaciano en coordenadas esféricas pero con estas restricciones nos daría 1 partido r al cuadrado seno al cuadrado de θ segunda derivada con respecto de phi al cuadrado. Insisto, habiendo dicho que r es constante y que este ángulo es pi medios. Bueno, al hacer que este ángulo sea pi medios, el seno de pi medios es 1 y en concreto pues esto se iría y este radio no sería otro que el radio del círculo. Así que entonces podríamos decir, vale, pues el laplaciano correcto para este ejemplo concreto pues sería I h barra derivada con respecto del tiempo menos h barra cuadrado partido 2m y pondríamos en vez de esta expresión pues lo que acabamos de obtener, 1 partido r cuadrado segunda derivada con respecto del ángulo phi de la función. Y esto sí que sería correcto. Ahora bien, ¿hay alguna otra manera más fácil de ver esto? Pues, hombre, a ver, según cómo, alguien puede decir, hombre, es fácil, simplemente miro un libro, borro los términos que no están y ya está. O sea que en ese sentido sí que es fácil. Pero hay otra manera en la que podemos ver más fácil utilizando la mecánica clásica, básicamente porque eso querría decir que no necesitaríamos mirar tablas ni calcular laplacianos en coordenadas esféricas, que es un poco follón, y os lo puedo decir en primera persona porque en el curso de mecánica cuántica que tengo aquí en mi canal, concretamente en el capítulo 42, pues deduzco el laplaciano en coordenadas esféricas y me tiro 59 minutos para calcularlo. Es decir, que no es relativamente fácil. Pero bueno, no obstante, ya hemos averiguado que esta es la ecuación correcta, la ecuación de Schrödinger correcta, pero vamos a hallarla
utilizando nuestros trucos de mecánica teórica, que para eso lo hemos hecho. Supongamos que estamos aún en la mecánica clásica. Si quisiéramos tratar este problema como mecánica clásica, diríamos, bueno, vamos a parametrizar esta curva de esta manera. X será igual a r por coseno del ángulo phi y la y será igual a r por el seno del ángulo phi, donde el ángulo phi es este. Si ahora derivamos con respecto del tiempo, tendremos esto y aquí lo mismo. Y si ahora queremos construir la energía cinética, pues eso será la masa dividido entre 2 por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, tal como hemos hecho bastantes veces en el curso de mecánica teórica. Así que si hacemos esto, al elevar al cuadrado esto y esto, fijaos que va a quedar r cuadrado y phi punto al cuadrado factor común, así que lo saco factor común, y luego nos queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que va a dar 1, así que queda así directamente, lo cual quiere decir que el lagrangiano va a ser simplemente. Entonces vamos a construir el hamiltoniano y para construirlo recordad que necesitamos saber el momento conjugado. No lo voy a llamar P, sino que lo voy a llamar P sub phi, básicamente porque ahora la variable generalizada no es X, sino que es phi. Por eso le llamo P phi. Y esto recordad que era la derivada del lagrangiano con respecto de phi punto. Así que si hacemos esta derivada parcial nos queda m r al cuadrado phi punto. Por lo tanto, si despejamos phi punto, nos va a quedar p phi dividido entre m r al cuadrado. Así que ya podemos calcular el hamiltoniano, que tiene la fórmula que os dije ya en su momento, que es p phi por phi punto menos el lagrangiano. Entonces, p phi es, pues eso, p phi. Y phi punto lo tenemos que sustituir por esto. Y L es esto de aquí. M r al cuadrado partido 2. Pero en vez de poner phi punto, recordad que tenemos que sustituirlo por las p's. Y esto, como está al cuadrado, pues ponemos aquí un cuadrado. Y si simplificamos todo esto, se puede ver fácilmente que esto va a dar p phi al cuadrado partido 2m r al cuadrado. Así que, perfecto. Este sería el hamiltoniano, así que ya borramos el lagrangiano y ahora ya es momento de cuantizar. Dado que phi y p de phi son variables conjugadas, recordad que dos variables son conjugadas si el momento p está definido a partir de la derivada de la otra variable punto. Esto es lo que significa simplemente variables conjugadas. Y lo que nos dijo Poisson es que el corchete de Poisson de dos variables conjugadas siempre va a dar 1. Y eso nos permite ir a la cuántica, porque la cuántica ya sabéis lo que pasa, que ahora esto va a ser un operador, esto también va a ser un operador, y que el conmutador pues nos va a dar i h barra por lo que dé el corchete de Poisson, que en este caso da 1. Fantástico. Y entonces, tal como vimos, podemos identificar phi como si fuera un número, o sea, es un operador, pero es un operador numérico, por así decirlo, y p phi, tal como vimos, tiene que ser igual a menos i h barra y la derivada parcial con respecto de la otra variable. Si aquí tuviéramos una x, pues pondríamos x, pero como tenemos phi, pues es phi. Y todo esto lo que hace es que podamos construir ya la versión cuántica del operador hamiltoniano, que es simplemente sustituir en donde ponga p, pues ponemos todo esto. Así que vamos aquí arriba, aquí tendremos un 2m r al cuadrado y aquí tendremos menos con menos es más, y al cuadrado es menos 1, h barra al cuadrado y la segunda derivada con respecto de phi al cuadrado. Y fijaos que obtenemos exactamente la misma historia. Entonces, en este problema, digamos que daría igual, pero ya os podéis imaginar la ventaja que tiene este tipo de acercamientos desde la mecánica clásica, porque, por ejemplo, alguien nos puede decir, vale, pues ahora quiero una elipse. Claro, ¿cómo se pone el laplaciano en coordenadas elípticas? O lo pongo en peor, una curva en forma de cacahuete.
Claro, las cosas se complican bastante. Por tanto, tener este truco de ir por la mecánica clásica, pues hace que podamos obtener la versión de hamiltoniano pues de un plumazo, más o menos. Pues bien, en cualquier caso, esta sería la ecuación que tenemos que resolver y típicamente lo que se suele hacer es decir, bueno, esta función va a depender del tiempo y, iba a poner de la x, pero no, en este caso recordad que la única variable que describe el problema, variable generalizada, es phi. Por tanto, depende de t y de phi. Entonces, si pusiéramos esta función como una función, vamos a llamarle a, que única y exclusivamente depende del tiempo, y la multiplicamos por otra, que le voy a poner el símbolo, lástima, el símbolo phi es el que suele ponerse, pero como ya he utilizado este símbolo, ¿os importa que en vez de llamar phi a este ángulo, le llame teta? Y a este también, y a este, porque así puedo seguir utilizando la típica nomenclatura que se suele utilizar, que es que a las funciones que van a depender de la parte, entre comillas, espacial, no temporal, pues se les suele poner este símbolo. Vale. Disculpad, tenía que haberlo llamado de otra manera el ángulo, pero bueno, espero que no os confundáis. O sea, esta phi no es el ángulo phi, sino es como llamar, en vez de llamarle f, g o h, pues le llamo phi, que es como normalmente se suele indicar. Y aún así a esto le falta una etiqueta que enseguida vais a ver qué etiqueta es. Vale, supongamos que podemos o somos capaces de hacer esta multiplicación. De hecho, siempre se va a poder hacer, ya os lo digo. Entonces, claro, tendremos que al sustituir aquí arriba tendremos IH barra y la derivada con respecto del tiempo solo va a afectar a esta, por lo tanto tendremos A' de t y la otra se ve sin afectar porque depende del ángulo, y aquí tendremos menos h barra cuadrado partido 2m, 1 partido r al cuadrado, y aquí tenemos la segunda derivada con respecto del ángulo que solo va a afectar a la función phi porque solo es ella la que depende del ángulo. Así que si pasamos esta a que estamos multiplicando aquí dividiendo, pues lo que tenemos es menos h barra cuadrado partido 2m 1 partido r al cuadrado, tendremos phi prima prima y esta señora que estamos multiplicando la pasamos dividiendo. Y entonces tenemos la típica expresión en la que en el lado izquierdo solo hay dependencia en el tiempo y en el lado derecho solo hay dependencia en el ángulo. Por tanto, para que esta igualdad sea válida para todo tiempo y para todo ángulo, no hay más remedio que esto sea igual a una constante y esto también. Y típicamente a esa constante se le llama E. Así que tendremos dos ecuaciones. Lo de la izquierda igualado a E y lo de la derecha igualado a E también, donde es una constante. Vamos a resolver esta ecuación, que es muy fácil. Esto es del estilo A' de t igual a E partido I h barra por la propia función. Y esto es directamente una exponencial. Vamos a llamar, por ejemplo, b a esa constante que puede salir por e elevado a e entre i h barra por el tiempo. Fijaos que si derivamos esto con respecto del tiempo va a aparecer la misma función, o sea, la misma función por la derivada de esto de aquí con respecto del tiempo, que va a dar e entre i h barra, o sea, esto de aquí. Así que entonces, en vez de poner a de t, podríamos poner perfectamente esta señora. Y lo que se hace normalmente es absorber esta constante aquí dentro. Porque esta función también dará una constante, entonces esa constante que va a aparecer por aquí multiplicada por esta, pues se renombra como una nueva constante. O sea, a efectos prácticos lo que quiero decir es que podemos perfectamente prescindir de esta constante, es decir, que es igual a 1, por ejemplo, porque esa constante va a ser absorbida por esta. Perfecto. Y además, dado que la solución va a depender de lo que valga E, entonces es conveniente poner aquí una etiqueta que ponga E, para que quede claro que la solución de esta ecuación va a depender de esa constante E. O sea que si aquí pongo en vez de E un 7, aquí esta función pues será la phi 7.
Mientras que si pongo un 8, pues será la phi 8. O sea que están como relacionadas. Es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, 8 y h barra t y aquí poner 9. Porque eso querría decir que este 8 y este 9 no sería lo mismo y por tanto que esta e no sería lo mismo que esta e. Lo cual no puede ser, tiene que ser la misma e. Total, que esta ecuación al final, lo que nos queda, puesto un poquito más bonita, digamos, nos quedaría que phi prima prima va a ser igual a, pasamos todo al otro lado, sería 2m r cuadrado e dividido entre h barra cuadrado menos, ¿vale? Simplemente he despejado phi prima prima. Y nuevamente esta función es del estilo segunda derivada de una función igual a un número por la función. Lo que pasa es que ese número tiene aquí un menos. Claro, pero claro, claramente aquí la masa es positiva, h barra también, r también, y e es positivo. Bueno, lo digo sin demostrar, si luego tengo tiempo lo demuestro, pero para este problema se puede demostrar que e es un número positivo. ¿Vale? Esto lo digo sin demostrar. No es muy difícil demostrar, si ya digo, si tengo un momento lo hago. Así que suponiendo que esto es positivo, quiere decir que esto finalmente va a ser menos un número positivo, o sea que esto va a ser negativo. Entonces esta ecuación la podemos poner como menos un número positivo, pongamos k al cuadrado por la función, y vamos a hacer el típico truco de las ecuaciones diferenciales de segundo orden lineales, que es básicamente donde haya una f', pues lo cambiamos por un número al cuadrado, y donde haya una función, pues ponemos un 1. Entonces resolvemos esta ecuación y nos queda más menos raíz de menos k al cuadrado. Por tanto, este raíz de ese menos 1 nos va a dar y la raíz de k al cuadrado pues da k. Entonces, esto lo que quiere decir es que la solución de esta ecuación es del tipo una constante por e elevado a una de ellas, por ejemplo, i, k, y como esta función depende de teta, no de x, y estas derivadas también son de teta, pues aquí tenemos que poner teta. Y luego pondríamos otra constante, e elevado a menos i k teta, ¿vale? Porque hay un más y un menos. Esta sería la solución genérica. Es decir, que si pongo ya, en vez de f, pues pongo el nombre que le he puesto, phi de teta, sería una cosa así. Por cierto, recordad que he llamado k, bueno, k al cuadrado, le he llamado a todo esto de aquí. 2m r al cuadrado e partido h barra cuadrado. Muy bien. Claro, aquí la historia es... bueno, hay varias historias. Una de ellas es saber cuánto vale la a y la b, ¿no? Pero antes de eso hay una cosa más importante, que es que nos tenemos que fijar que esta función tiene que ser periódica. ¿Por qué? Porque supongamos que la partícula, nos estamos preguntando qué probabilidad hay de que esté, por ejemplo, aquí, en 0, por ejemplo. ¿Vale? Imaginad que la probabilidad nos da lo que sea, que esto viene gobernado por phi de teta. Vale, y ahora damos una vuelta y por tanto al dar una vuelta el ángulo también es 2pi. Entonces imaginad por un momento una cosa loca, que es que phi de 0 diera 0,3 y que phi de 2pi diera 0,8. Eso sería una contradicción muy fuerte, porque nos estamos refiriendo al mismo punto. Luego, no tenemos más remedio, bueno, yo estoy hablando del 0, pero eso vale evidentemente para cualquier punto. Por tanto, necesariamente, por consistencia, la función evaluada en un ángulo más las vueltas que queramos, 2πn donde n es un número natural, o entero si queréis, no entero mejor, porque también puede ser girar hacia el otro lado. En cualquier punto teta, si le sumamos unas cuantas vueltas, pues el valor de la función tiene que ser exactamente igual que si no hubiéramos dado ninguna vuelta. Y eso quiere decir, si lo sustituimos aquí, pues quiere decir que a por e elevado a i k. Y entonces eso significa e elevado a i k 2πn, que es, fijaos,
la multiplicación de esto por esto, es decir, separamos las exponenciales, aquí como se están sumando los exponentes, pues será e elevado a i k teta por e elevado a i k 2πn. O sea que de aquí, digamos, sobra un factor y de aquí sobra también otro factor que sería el e menos i k 2πn. Y como aquí esos factores no están, entonces necesariamente tanto esto como esto debería ser igual a 1 para que se cumpla esta periodicidad. ¿Y qué significa esto? Significa que todo esto que acompaña a la i, k2πn, tiene que ser igual a 2pi multiplicado por otra constante, llámale m. M no es la masa, es otro número entero. O sea, solo si esta cantidad de aquí es múltiplo de 2pi, entonces esto valdrá 1. Y eso también. Si tachamos los 2pi, nos queda que k tiene que ser igual a m menos n, y esto como es un número entero y esto también, la suma de dos números enteros también da un entero, o sea que k necesariamente tiene que ser un número entero. Entonces podemos indicar esto como diciendo que k no puede tomar cualquier valor, sino que va a haber una lista de posibles valores, que lo voy a denotar con una etiqueta n aquí, y va a ser directamente n. ¿Y esto qué quiere decir? Pues si vamos a esta ecuación y despejamos si vamos a esta ecuación, sustituiríamos la k por una n y por tanto habría una familia de posibles valores por tanto pongo e sub n que cumplen esto. Así que si despejamos e sub n, nos quedaría n cuadrado h barra cuadrado entre 2mr al cuadrado, y creo que no me he equivocado, ¿no? Exacto. Así que ya tenemos respondida la pregunta. Una partícula que esté obligada a moverse en un alambre o en una cavidad circular unidimensional solo puede tener estas energías. Y vamos a ver el tema de la función de onda. Hemos visto que la solución más general de la función de onda sería este parámetro, esta función, e elevado, voy a subir la i para arriba, menos i e por el tiempo partido h barra, y luego tendríamos una cierta constante a, e elevado a i k, pero cuidado, la k hemos dicho que tenía que ser, recordad, la k no puede ser cualquiera, sino tiene que ser un número entero. Por lo tanto, ponemos ya el número entero, por ejemplo, n, y aquí tendríamos e elevado a menos i, un número entero, o sea, el mismo número entero. Y claro, aquí tenemos que poner, en vez de tenemos que poner n, porque también están discretizadas las energías por el tiempo. Y ya sabéis la teoría de ecuaciones diferenciales. La teoría de ecuaciones diferenciales nos dice que si tienes una solución y luego tienes otra solución, la suma de las soluciones también es solución. ¿Vale? O sea, si tienes una ecuación diferencial lineal y encuentras una solución y encuentras otra solución, pues una combinación lineal de estas soluciones también es solución. Por lo tanto, eso lo que nos está indicando es que la solución más completa de la ecuación de Schrödinger en este caso sería la suma de todas las posibilidades. Y aquí las posibilidades vienen dadas por cuánto vale la n. Entonces la n, si nos fijamos aquí, puede valer 0 o puede valer más o menos 1 o más o menos 2, etcétera, o sea, números enteros. Por lo tanto, esto en realidad será la suma desde menos infinito hasta infinito, pero ojo, n es un número entero de e elevado a menos i e sub n t h barra y esto. Pero claro, para cualquier valor de n, pues habrá una constante a y una constante b que también van a depender de n. Es decir, que habríamos resuelto la ecuación de Schrödinger completamente. Pero claro, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que aplicar todas las cosas que hemos visto porque van a dar, yo creo, estoy convencido de ello, un punto de vista global de lo que está pasando aquí.
Así que, insisto, no nos vamos a quedar con esta fórmula sin saber o relacionarla con los conceptos